¿Cómo eran realmente las posadas medievales? Hoy no hablaremos de reyes ni castillos, sino de los verdaderos puntos de encuentro del pueblo, las posadas. Ruidosas, impredecibles y llenas de vida, eran mucho más que un lugar para dormir. Si crees que esperar en un restaurante es molesto, espera a ver cómo era comer, dormir y sobrevivir en una posada medieval. Vamos a descubrir sus comidas, sus camas, sus peligros y por qué eran tan importantes en aquella época. Acompáñame y entremos juntos por esa vieja puerta de madera. Imagina entrar en una posada medieval, con el olor a leña y algo que parece comida flotando en el aire. No esperes un menú elegante ni opciones sin gluten. Aquí, comer era una aventura. El plato estrella era el guiso, pero no uno cuidadosamente preparado. Era una mezcla espesa y cambiante, hecha con lo que el posadero hubiera cazado, recolectado o rescatado ese día. Un día podías tener conejo si había suerte. Otros días, ardilla, erizo o incluso grajo. Los viajeros solían bromear que preguntar qué había en el guiso era la manera más rápida de quedarse sin hambre. El guiso se servía en cuencos de madera, acompañado de un trozo de pan duro llamado trencher. Este pan no era suave ni esponjoso, era tan denso que funcionaba como plato. Absorbía los jugos del guiso hasta que se ablandaba lo suficiente para comerlo. Si no te lo terminabas, los restos se daban a los pobres o se usaban para alimentar a los cerdos. Nada se desperdiciaba. Los posaderos eran los reyes del reciclaje. Las sobras de la mañana podían acabar en el guiso de la noche y la olla rara vez se vaciaba por completo. Algunos comerciantes juraban que ciertos guisos famosos llevaban años cociéndose, con nuevos ingredientes añadidos cada día como si fuera una sopa eterna. La bebida principal era la cerveza, pero no la cerveza ligera de hoy, era turbia, espesa y a veces tan densa que parecía sopa de pan. En muchos lugares, las leyes obligaban a las posadas a tener pan y cerveza siempre disponibles. En Inglaterra, desde el siglo XIII, las posadas en carreteras principales debían garantizar comida y bebida para los viajeros, un mandato que se tomaba muy en serio. La cerveza no solo era popular, era más segura que el agua, que a menudo estaba contaminada por desechos o animales. Así que cuando el posadero te ofrecía otra jarra, no solo buscaba tu dinero, era prácticamente un servicio de salud pública. Si tenías más monedas, podías aspirar a algo mejor, un trozo de queso que no estuviera completamente verde o un pedazo de carne que pudieras identificar. El pescado fresco era un lujo reservado para posadas cerca de ríos o costas, pero incluso ahí, fresco era un término optimista. Los utensilios eran básicos, un cuchillo, una cuchara y tus manos. Los tenedores eran casi desconocidos y los modales en la mesa se reducían a no apuñalar a tu vecino mientras alcanzabas el pan. Todos comían juntos en largas mesas de madera, compartiendo historias, rumores y a veces más de un germen. Las comidas se servían a horas fijas y el comedor era un hervidero de actividad. Podías estar sentado junto a un granjero local, un mercader de especias o un peregrino con olor a 3 días de camino. Estas mesas eran el lugar donde viajaban las noticias. Un comerciante podía contar cómo subieron los precios de la lana en Flandes, mientras un trovador compartía rumores de una batalla lejana. Comer en una posada no era solo alimentarse, era conectarse con el mundo. Dormir, camas abarrotadas y compañeros inesperados. Después de un plato de guiso dudoso, llegaba la hora de descansar. Pero olvídate de habitaciones privadas con sábanas limpias y un cartel de no molestar. En una posada medieval, dormir era una experiencia comunitaria, te gustara o no. La mayoría de los viajeros dormían en áreas comunes, que a menudo eran el mismo salón donde acababan de comer. Se apartaban las mesas, se extendían colchones de paja en el suelo y el comedor se transformaba en un dormitorio improvisado. Las camas eran básicas, marcos de madera con cuerdas como soporte, cubiertos con colchones rellenos de paja o en los lugares más elegantes, lana. Las sábanas, si las había, no se lavaban entre huéspedes. Las almohadas eran sacos rellenos de heno o plumas y los insectos eran tan comunes que nadie se molestaba en quejarse. Chinches, pulgas y piojos eran compañeros de cama inevitables. En Inglaterra, en el siglo XIV, algunas leyes obligaban a los posaderos a cambiar la ropa de cama cada 3 meses, lo que te da una idea de los estándares de higiene. Lo más impactante era la falta de privacidad. Las camas se compartían con desconocidos, un comerciante gordo, un peregrino devoto o el borracho del pueblo que no llegó a casa. Una cama pensada para 2 podía acabar con 4 personas apretujadas, con los codos de uno en la cara del otro. El lema de los posaderos parecía ser: siempre cabe uno más si paga. Solo los ricos podían permitirse una habitación privada,
pero incluso estas eran modestas. Paredes delgadas, puertas sin cerradura y ratones que reclamaban el espacio como suyo. En algunos casos, los sirvientes dormían a los pies de la cama de su amo, tanto por protección como por falta de espacio. Muchos viajeros llevaban su propia ropa de cama como sacos de dormir para protegerse de las manchas y los bichos. Otros dormían con sus monedas atadas al cuerpo para evitar robos. A pesar de las incomodidades, los dormitorios comunes tenían un lado positivo. Eran un lugar para conectar. Entre ronquidos y codazos se compartían chismes, se cerraban tratos y nacían amistades. Un viajero podía despertarse sabiendo que el mercado de brujas estaba pagando bien por la lana o que un nuevo impuesto estaba causando revuelo en Londres. La arquitectura, madera, paja y riesgo constante. Las posadas medievales no eran exactamente obras maestras de la arquitectura, pero cumplían su propósito. La mayoría estaban construidas con madera, con techos de paja o tejas en las zonas más prósperas. En el interior, un gran salón central servía como comedor, dormitorio y lugar de reunión. Alrededor de este salón había pequeños cuartos para almacenar mercancías o, en raras ocasiones, para huéspedes ricos. Los establos, esenciales para los caballos de los viajeros, solían estar justo al lado, lo que significaba que el olor a estiércol era un compañero constante. El diseño variaba según la región. En Inglaterra, muchas posadas tenían un patio central rodeado por galerías donde los huéspedes podían guardar sus carros o descansar a la sombra. En el norte de Europa, las posadas solían ser más compactas, con grandes chimeneas para combatir el frío. En el sur, como en Castilla o Toscana, las posadas podían tener patios abiertos y paredes de adobe para mantenerse frescas. Sin embargo, todas compartían un problema: el riesgo de incendio. Con fogatas abiertas, velas por todas partes y clientes borrachos, un descuido podía reducir una posada a cenizas. En Londres, las leyes exigían apagar los fuegos al sonar el toque de queda, pero no siempre se cumplía. La higiene también dejaba mucho que desear. El agua limpia era escasa, y los desagües eran rudimentarios, a menudo simples zanjas que llevaban los desechos al río más cercano. En las posadas más grandes había letrinas comunes, pero en las pequeñas, un cubo en un rincón era lo habitual. A pesar de estas condiciones, las posadas eran un paso adelante respecto a dormir en el camino, donde los bandidos y el frío eran amenazas constantes. Entretenimiento, dados, canciones y puñetazos. Cuando caía la noche, las posadas se convertían en el epicentro de la vida nocturna medieval. La cerveza era la reina de la fiesta. Los medievales podían consumir hasta 4 litros al día, no solo por diversión, sino porque el agua no era confiable. La cerveza, al ser hervida durante su elaboración, era más segura, y cada sorbo era una pequeña victoria contra las enfermedades. Los juegos de dados eran el entretenimiento favorito. Eran simples, rápidos y perfectos para hacer trampas, lo que los convertía en una fuente constante de discusiones. Una partida podía transformar a desconocidos en amigos o en enemigos en minutos. Por eso, muchas ciudades prohibían llevar armas en las posadas, aunque los cuchillos de mesa siempre encontraban la manera de aparecer en una pelea. Los posaderos mantenían palos a mano para calmar los ánimos, y una buena noche se medía por cuántos dientes seguían en su sitio. El canto era otra atracción. Canciones ruidosas sobre héroes, amores imposibles o batallas épicas resonaban en el salón, con versos que todos parecían conocer. A medida que la cerveza hacía efecto, las voces se volvían más desafinadas, pero el entusiasmo no decaía. Los juglares y narradores ambulantes eran un regalo especial. A cambio de comida o un lugar para dormir, contaban historias de tierras lejanas o cantaban baladas que traían noticias frescas. Un buen juglar podía mantener a todos hipnotizados, aunque para el 10º verso, incluso el gato de la posada cantaba mejor. Las peleas eran casi un evento programado. Un dado trucado, un comentario fuera de lugar o una jarra derramada podían desencadenar puñetazos. Los posaderos, curtidos en el arte de la diplomacia con palo, intervenían cuando las cosas se salían de control. Pero el verdadero tesoro de la noche era el chisme. En una época sin periódicos ni internet, las posadas eran el lugar donde se enterabas de todo, desde los precios del trigo hasta los rumores de una invasión. Una noche en una posada era como navegar por las redes sociales, pero con más cerveza y menos emojis. Los viajeros, un crisol de personajes. Las posadas eran un crisol de personas, cada una con sus historias y motivos para estar en la carretera. Los comerciantes eran los más comunes, viajando de mercado en mercado con carros llenos de lana, especias o herramientas. Eran los que más monedas gastaban, pero también los más paranoicos, siempre vigilando sus bolsas de dinero.
Los peregrinos, con sus capas polvorientas y bastones, buscaban posadas cerca de santuarios o rutas sagradas como el Camino de Santiago. Solían ser más callados, aunque sus rezos podían mantener despiertos a los demás. Los artesanos itinerantes, como herreros o tejedores, paraban en posadas para ofrecer sus servicios en pueblos cercanos. A menudo intercambiaban trabajo por alojamiento, reparando una olla rota o cosiendo una capa a cambio de un lugar en la paja. Los estudiantes, especialmente cerca de universidades como París o Bolonia, eran un grupo ruidoso, siempre discutiendo ideas o gastando sus últimas monedas en cerveza. Los soldados y mercenarios, con sus espadas y cicatrices, traían un aire de peligro, pero también historias de batallas que mantenían a todos atentos. Los juglares y trovadores añadían color a la mezcla, mientras que los ladrones disfrazados de viajeros eran una amenaza constante. En las posadas más grandes podías encontrar incluso a un clérigo de paso o a un noble menor, aunque estos últimos solían exigir una habitación privada, por pequeña que fuera. Cada viajero traía algo a la mesa, una historia, un rumor, una canción o a veces problemas. Las reglas, sugerencias con un palo detrás. Las posadas tenían reglas, pero seguirlas era opcional. La primera era clara: paga o enfréntate a las consecuencias. Si no tenías monedas, el posadero podía quedarse con tu caballo, tu ropa o incluso ponerte a limpiar el establo. En Inglaterra, en el siglo XIII, los registros muestran casos de viajeros que perdieron todo por no saldar sus deudas. La segunda regla era no pelear con espadas dentro. Parece obvio, pero era tan común que en Londres, en 1273, desenvainar una espada en una posada costaba una multa de 20 chelines, una fortuna cuando una noche de alojamiento valía un penique. Los cuchillos, sin embargo, estaban permitidos, porque todos los usaban para comer. La línea entre un cuchillo de mesa y uno de pelea era bastante difusa. La tercera regla era mantener el silencio después del toque de queda, que solía sonar a las 9 o 10 de la noche. Pero en las posadas grandes, la fiesta a menudo seguía, especialmente si había clientes importantes. La cuarta regla era no robar a otros huéspedes, aunque el robo era tan común que muchos dormían con sus monedas bajo la almohada. Por último, no traer enfermedades. Durante la peste, cualquiera con tos o fiebre podía ser expulsado sin miramientos. Algunas ciudades exigían que los viajeros esperaran fuera de las murallas durante días como una cuarentena primitiva. Estas reglas dependían del posadero y del lugar. En pueblos pequeños, la presión social mantenía el orden. En ciudades grandes, el dinero hablaba más que las normas. Los posaderos también enfrentaban reglas. Podían ser multados por servir cerveza aguada o por permitir juegos de azar después del toque de queda. En 1309, un posadero de York pagó una multa equivalente a 2 semanas de ganancias por usar jarras sin marcar. Algunas posadas tenían reglas propias como rezar por la mañana o ayudar a cortar leña, aunque el entusiasmo por estas tareas dependía de cuánta cerveza se había bebido la noche anterior. Peligros, ladrones, incendios y enfermedades. Alojarse en una posada era arriesgado. El robo era el peligro más común. Algunos posaderos colaboraban con ladrones, señalando a los huéspedes ricos. En Inglaterra, en el siglo XIV, los registros judiciales están llenos de casos de posaderos acusados de ayudar a robar a sus propios clientes. Los ladrones usaban trucos ingeniosos, agujeros en las paredes para espiar, conversaciones amistosas para sonsacar información o entradas sigilosas mientras todos dormían. Los viajeros tomaban precauciones. Cosían monedas en su ropa, usaban cinturones ocultos o viajaban en grupos para vigilar por turnos. En París, en el siglo XIV, 1 de cada 5 delitos denunciados ocurría en o cerca de una posada, y muchos más no se reportaban. El fuego era otra amenaza. Con fogatas, velas y clientes borrachos, un descuido podía incendiar todo. En Londres, el toque de queda marcaba la hora de apagar los fuegos, pero no siempre se cumplía. La comida también era peligrosa. Sin refrigeración, un guiso malo podía dejarte enfermo por días. Los hospitales de monasterios cerca de las carreteras principales trataban a muchos viajeros con problemas estomacales tras comer en posadas. Durante la peste, las posadas abarrotadas eran focos de contagio y algunas ciudades prohibían la entrada a viajeros para evitar brotes. Los caminos eran otro riesgo. Los bandidos vigilaban a los viajeros ricos, escuchando sus planes en la cena y atacándolos en tramos solitarios. Por eso, muchos formaban grupos improvisados para protegerse. Si te robaban, las leyes locales no ayudaban mucho.
Los tribunales favorecían a los residentes y los forasteros rara vez obtenían justicia. A pesar de estos peligros, las posadas seguían siendo una opción mejor que dormir en una zanja, donde los bandidos, el frío o los lobos eran amenazas aún peores. El corazón de la sociedad medieval. A pesar de los riesgos, las posadas eran esenciales. Eran mucho más que lugares para comer y dormir. Eran los centros de comunicación de la Edad Media. En un mundo sin teléfonos ni correos, las posadas eran donde fluía la información. Los comerciantes descubrían los precios en mercados lejanos. Los agricultores aprendían sobre el clima y los artesanos compartían técnicas nuevas. Una posada era como una red social, pero con más cerveza y menos trolls digitales. Las posadas también marcaron el camino en una época sin mapas precisos. Su presencia definía rutas importantes y muchas carreteras modernas siguen los caminos trazados por posadas medievales. En Inglaterra, más de 300 calles actuales tienen inn en su nombre, un eco de estos antiguos puntos de parada. Algunas posadas incluso ayudaron a crear los primeros sistemas postales. En el siglo XV, en territorios alemanes, los posaderos recibían pagos por guardar y pasar cartas, sentando las bases de los servicios de correo. Para los comerciantes, las posadas ofrecían almacenes seguros para mercancías, lo que impulsó el comercio. En ciudades como Brujas o Florencia, los posaderos actuaban como testigos en tratos comerciales. Algunas posadas se especializaban en ciertos oficios. Los comerciantes de lana o especias sabían exactamente a qué posada ir. Las autoridades usaban las posadas para controlar quién entraba y salía, pidiendo a los posaderos que informaran sobre sus huéspedes, una práctica que evolucionó en registros de viajeros. Las posadas también fomentaron el intercambio cultural. Viajeros de diferentes regiones compartían canciones, recetas y costumbres. Los guisos de las posadas mezclaban ingredientes de distintos lugares, rompiendo con la tradición de comer solo lo local. Algunos posaderos bromeaban que podían adivinar de dónde era un viajero por cómo criticaba la cerveza. Las posadas cerca de santuarios ofrecían servicios religiosos, mientras que las cercanas a universidades acogían a estudiantes con habitaciones más tranquilas y velas para leer. La evolución de las posadas. Con el tiempo, las posadas evolucionaron. En el siglo XIII, muchas eran poco más que casas grandes con espacio extra para viajeros. Para el siglo XV, las posadas en rutas comerciales importantes se volvieron más sofisticadas, con establos más grandes, almacenes seguros y, en algunos casos, habitaciones privadas para nobles o clérigos. En ciudades como Venecia o York, las posadas comenzaron a especializarse. Algunas atendían solo a peregrinos, otras a mercaderes de lujo y unas pocas incluso ofrecían baños calientes, un lujo raro que costaba una fortuna. Algunas posadas se convirtieron en instituciones. Hoteles como el Beau Rivage en Ginebra o el Old Bailey en Inglaterra comenzaron como posadas medievales y aún existen hoy, aunque con menos paja y más comodidad. Estas posadas pioneras sentaron las bases de la hospitalidad moderna, demostrando que incluso en un mundo de guisos dudosos y camas compartidas, la gente siempre ha buscado formas de hacer que los viajeros se sientan, si no en casa, al menos vivos. Las posadas también influyeron en la planificación urbana. Las ciudades con posadas bien establecidas atraían más comercio, lo que llevaba a mejores caminos y sistemas de drenaje. Las excavaciones arqueológicas muestran que las posadas a menudo tenían desagües más avanzados que las casas comunes, un intento de lidiar con la gran cantidad de desechos generados por los huéspedes. En algunas regiones, las posadas incluso sirvieron como hospitales improvisados durante epidemias, aunque con resultados mixtos dado el conocimiento médico de la época. Las posadas medievales eran caóticas, incómodas y a veces peligrosas, pero esenciales. Conectaban regiones, difundían noticias y permitían que el mundo siguiera girando. Eran el punto de encuentro del viajero, el comerciante y el cuentacuentos. La próxima vez que te quejes de un mal hotel o una comida tardía, recuerda, podrías estar compartiendo cama con un desconocido, vigilando tus monedas y comiendo un guiso dudoso. Las posadas eran imperfectas, sí, pero también eran el corazón palpitante de una época que nunca dejaba de moverse.